¿Alguna vez se ha detenido a pensar que quizás las palabras más olvidadas de Jesús sean precisamente las más urgentes? Imagine Ciel, con ojos flameantes y voz que retumba como muchas aguas. Ya hubiera indicado claramente los lugares de los cuales debemos alejarnos cuando lleguen los días finales. El mundo sigue ciego y sordo, corriendo hacia un destino sellado desde tiempos antiguos. Pero el que tenga oídos para oír, oiga. Las advertencias del Hijo del Hombre no fueron enigmas lanzados al viento, sino coog de Nadahaus, celestialis, clamores de misericordia para una generación al borde del juicio. Habrá lugares que parecerán seguros, respetables, incluso religiosos y prósperos. Sin embargo, en el momento en que los sellos sean abiertos, las trompetas resuenen y las copas sean derramadas, esos mismos lugares se transformarán en trampas letales. Este no es solo un mensaje simbólico, es una advertencia real, dirigida a quien desee discernir los tiempos y estar en el lugar correcto cuando todo comience a desmoronarse. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 15 y 16, encontramos una advertencia que no puede ser ignorada, aun cuando la abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel esté en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. No es un mero consejo, es una orden de evacuación. Es la compasión divina transformada en estrategia geográfica. Estas palabras no son metáforas vacías, son literales, urgentes y forman parte de una batalla que ya acontece, tanto en el mundo espiritual como en el físico. Cuando los cielos se abran y la cortina del tiempo caiga, no habrá más oportunidad de escape. Pero hoy, todavía hay tiempo, y no piense que esta advertencia se limita a la antigua Babilonia o a una simple simbología espiritual. El llamado es directo: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4 declara que la copa de la ira ya está preparada, y la destrucción vendrá repentinamente, como ladrón en la noche. Las ciudades, infladas de orgullo, sumergidas en corrupción e idolatría, se convertirán en blancos de la justa indignación divina. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19, anuncia: a la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia, para darle el cálice del vino de la indignación de su ira. Estas palabras no son metáforas, son decretos que se cumplirán con precisión en las ciudades actuales, con sus sistemas de comercio, entretenimiento, inmoralidad y rechazo a Dios. Reflejan el mismo espíritu de Babilonia. Fueron erigidas sobre la arrogancia humana, en la celebración del pecado y en la negación del señorío de Cristo, y por ello su colapso será inevitable. En torres se derrumbarán, economías entrarán en ruina, estructuras antes vistas como inquebrantables serán destruidas en instantes ansí. Alguien permanece en esos lugares cuando llegue la hora, el precio será impagable. Pero Dios ha clamado repetidamente: salid de ella, pueblo mío. Y este clamor no está motivado por el miedo, sino por el amor. El deseo divino es librar a los que oyen, proteger a los que siguen su voz igual que en los tiempos de Elías, cuando los cuervos trajeron alimento y una viuda fue sustentada con aceite y harina que nunca se agotaron. Al igual que en el desierto, cuando el pueblo fue alimentado con maná, así también ahora existen lugares de refugio preparados, lagares secretos, reservados para aquellos que confían. En estos refugios no estarán en las multitudes ni en el estruendo de las grandes ciudades. Se encontrarán donde pocos se atreven a ir, en la sencillez y el escondrijo del Altísimo. Les pido que escuchen con atención, porque existe un tercer lugar contra el cual les advierto: en el lugar de la indecisión. Este es, quizás, el más peligroso de todos. No se trata de un territorio físico, sino de una condición espiritual. Permanecer neutral, indiferente o dormido será tan fatal como estar en Jerusalén el día de la desolación o en Babilonia el día de la ira.
¿Cuántos no viven diciendo, aún no es el tiempo? La tribulación no vendrá en nuestros días. Todo esto es solo simbólico, pero estos serán sorprendidos, porque está escrito en Apocalipsis, las 3:16, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual será la ruina de muchos. El indeciso se quedará atrás. El dormido no oirá el sonido de la alarma. El distraído no percibirá las señales. ¿Cuántos están tan inmersos en sus metas, distracciones y caminos propios, que olvidan que la trompeta está a punto de sonar? El cielo guarda silencio por un breve momento, pero no por mucho tiempo. Cuando la puerta se cierre, al igual que en los días de Noé, no habrá más manera de entrar. Por eso les digo, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Está en Efesios, las 5:14. Anvilad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Estas palabras no se dicen para infundir miedo, sino para preparar. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es por eso que les dejo advertencias claras, para que, cuando vean suceder todas estas cosas, sepan que la hora está cerca, ya a las puertas. No los he dejado sin dirección, ni los he abandonado al azar. Cada advertencia ha sido registrada para conducirlos al refugio, cada profecía ha sido dada para alinear su corazón a la verdad. Pero corresponde a cada uno oír y obedecer, a huir de Jerusalén cuando vean la abominación, salir de Babilonia antes de que sus plagas caigan sobre ustedes, despertar de la tibieza antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de la preparación no será infinito. La ventana de la gracia no permanecerá abierta para siempre, al igual que en los días de Lot, cuando los ángeles dijeron Anshu, porque no podemos hacer nada hasta que haya salido. También ahora existe un límite establecido. Sin embargo, muchos se burlan, diciendo, desde que los padres durmieron, todo continúa como desde la creación. Está escrito en 2 Pedro 3:4, pero estos eligen ignorar que el juicio de Dios es real, aunque Él sea longánimo y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por lo tanto os digo, prestad atención a las señales, escuchad las advertencias, no despreciéis las palabras del Espíritu. Hay lugares que no os pertenecen, caminos que conducen a la perdición, pero también existe un camino estrecho, una puerta angosta, una senda de obediencia y renuncia. Quien ande por ella tendrá mi presencia hasta el fin. Y cuando oigáis mi voz llamando a salir, no vaciléis, no volváis a recoger cosa alguna, como ocurrió con Lot y su familia. No miréis atrás. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Huid a los montes, buscad el escondite del Altísimo, afirmaos en la roca que es Cristo, y aun en medio de la tribulación, sabréis que yo soy aquel que salva, que guarda y conduce a mi pueblo hasta el final, glorioso, preparado desde antes de la fundación del mundo. Estos refugios no estarán en las multitudes, ni en el bullicio de las grandes ciudades. Se revelarán en lugares donde pocos osan pisar, en la sencillez y en el escondite seguro del Altísimo. Pero hay algo que debe decirse con urgencia. Existe un tercer lugar contra el cual dejo una advertencia solemne: el lugar de la indecisión. Este quizás sea el más peligroso de todos, porque no se trata de una ubicación geográfica, sino de una condición espiritual: estar espiritualmente neutral, indiferente o dormido. Será tan fatal como estar en Jerusalén el día de la desolación, o permanecer en Babilonia el día de la ira. Muchos repiten, aún no es el tiempo, la tribulación no vendrá en nuestros días. Todo esto es solo simbólico. Estos son los que serán sorprendidos, como está escrito en Apocalipsis las 3:16. Así, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual será la ruina de muchos. El indeciso se quedará atrás. El que duerme no oirá el toque de la alarma. El distraído no verá las señales. ¿Y cuántos hoy están tan inmersos en sus propias metas, conquistas y distracciones, que se olvidan de que la trompeta
ya está a punto de sonar. El cielo parece en silencio ahora, pero este silencio no durará mucho. Cuando la puerta se cierre, como ocurrió en los días de Noé, no habrá más forma de entrar. Por eso, insisto, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará, como está en Efesios 5:14 en Vilat, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Estas palabras no fueron dejadas para asustar, sino para preparar. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es por eso que entrego estas advertencias, para que, al ver todas estas cosas suceder, sepan que está cerca. A las puertas vosotros no habéis sido dejados sin dirección. Ninguna advertencia ha sido escrita en vano. Cada profecía ha sido dada para alinear el corazón con la verdad, para guiar al refugio seguro. Pero le corresponde a cada uno oír y obedecer. Huir de Jerusalén cuando vean la abominación. Salir de Babilonia antes de que sus plagas los alcancen. Despertar de la tibieza antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo de preparación no será eterno. La ventana de la gracia no permanecerá abierta eternamente. Así fue en los días de Lot, cuando los ángeles dijeron: salgan deprisa, porque no podemos destruir la ciudad hasta que ustedes estén fuera. Hoy también existe un tiempo determinado, pero muchos se burlan y dicen: desde los tiempos de nuestros padres, todo permanece como siempre ha sido. Así está escrito en 2 Pedro 3. En 4 eligen ignorar que el juicio de Dios es real y que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso les digo, observen las señales, presten atención a las advertencias, no desprecien las palabras del Espíritu. Hay lugares que no han sido destinados para ustedes. Existen caminos que conducen a la perdición, pero también existe un camino estrecho, una puerta angosta, una senda de renuncia y obediencia. Quien siga por ella tendrá mi presencia hasta el fin. Y cuando oigan mi voz llamándolos a salir, no duden, no vuelvan para recoger nada. Así fue con Lot y su familia. Mirar atrás costó caro, pues quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Huyan a los montes, busquen el amparo del Altísimo, encuentren refugio en la roca que es Cristo, y aún en medio de la tribulación sabrán que yo soy aquel que salva, guarda y conduce a mi pueblo hasta el final glorioso que preparé desde antes de la fundación del mundo. Significa cortar las raíces que aún te mantienen atado al sistema. Es dejar de depender de Babilonia para sustento, identidad o seguridad. Recuerden a Lot. Él habitaba en Sodoma. Era justo, pero aún así tuvo dificultad para salir porque su corazón estaba atado. Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Muchos hoy viven como Lot, perturbados por lo que perciben que se avecina, pero emocionalmente ligados a Babilonia. Es por eso que el llamado es urgente. Purifiquen los corazones, rompan los lazos, no esperen a que el juicio comience para moverse. No se engañen. Los reyes de la tierra llorarán cuando contemplen el humo de la destrucción. Los mercaderes se lamentarán, pero será demasiado tarde. Los barcos del comercio se asombrarán, pero no habrá retorno. Babilonia caerá como una piedra lanzada al mar y nunca más será encontrada, como declara Apocalipsis 6:21 de la tarde. ¿Y tú, iglesia, dónde estarás cuando llegue el colapso? ¿Estarás firmada sobre la roca o entrelazada a los pilares de un sistema que el mismo Dios hará temblar? Busquen mi rostro mientras es tiempo, porque los días de Babilonia ya están contados. Los cielos parecen silenciosos, pero los ángeles ya sujetan los vientos. El sello será roto, la copa será derramada, el fuego caerá, y aquel que esté en Babilonia, aunque ore, no escapará. Por eso el Espíritu clama: sal de ella ahora, saca tu nombre de sus registros, retira tu corazón de sus riquezas, aparta tu fe de sus estructuras, porque yo vendré y juzgaré con justicia. Dais el Sener, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o el otro, pero como eres tibio
te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15. La tibieza espiritual es un estado peligroso. Es la sutileza del engaño que alcanza a quienes creen estar firmes, pero viven en terreno resbaladizo. No es el ateísmo declarado, ni la frialdad rebelde de los impíos. Es la tibieza, apariencia de piedad, pero sin poder, alabanzas en los labios, pero el corazón distante, asistencia a los cultos por costumbre, pero sin oír la voz del Espíritu, religiosidad sin arrepentimiento. Verdadero, esta tibieza es un velo que encubre la visión, un sueño que precede al juicio. Muchos hoy se encuentran en este territorio arriesgado a ni totalmente en el mundo, ni enteramente en el reino. Es el suelo de la neutralidad, de la indecisión, de la falta de posicionamiento. Viven una fe que no confronta, que no separa, que no santifica. Toleran el pecado en nombre de una gracia distorsionada. Negocian valores eternos por comodidad temporal. Son como las 5 vírgenes insensatas. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Mateo 25. Parecían novias, pero no estaban preparadas para el novio. Alimentaban expectativa, pero sin vigilancia. Poseían religión, pero no intimidad. Y cuando el clamor de medianoche resonó, ahí viene el novio, buscaron aceite en desesperación, pero era demasiado tarde. El novio entró y la puerta se cerró. Estamos en días en que el espíritu de la tibieza ya se ha infiltrado hasta incluso en los liderazgos. Pastores predican para agradar, ministerios ajustan sus palabras para no perder seguidores. Iglesias cambian el altar del arrepentimiento por escenarios de entretenimiento. Muchos creyentes se sientan a la mesa del Señor el domingo, pero durante la semana se embriagan en los banquetes del mundo. Estamos viviendo el tiempo de Laodicea. El Espíritu claman arrepentidos, porque el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro, las 4:17. La tibieza no será tolerada en el día de la revelación. La indecisión espiritual no es solo debilidad, es rebelión disfrazada. Recuerden a Elías en el monte Carmelo, cuando confrontó a Israel diciendo: ¿hasta cuándo cojearéis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si a Baal, seguidle. Un Reyes, las 6:21 de la tarde. Esta misma pregunta resuena para la iglesia de hoy. ¿Hasta cuándo fingiremos estar en el centro de la voluntad de Dios mientras seguimos nuestros propios caminos? ¿Hasta cuándo exaltaremos la cruz en el púlpito, pero negaremos su poder en nuestro estilo de vida? El tiempo de la decisión ha llegado. Este es el momento del enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. La tibieza será una de las razones por las cuales muchos no resistirán el gobierno del anticristo. Sin celo, no habrá discernimiento. Sin convicción, no habrá firmeza. Muchos que hoy profesan el nombre de Cristo se doblarán ante la presión del sistema porque nunca permitieron que Él reinara. De hecho, en sus corazones, prefirieron una fe superficial, cómoda, moldeada a las conveniencias Pero el Evangelio no es un cojín, sino una espada. No es comodidad, sino renuncia. No es conveniencia, sino exclusividad. El Espíritu del Señor está separando el trigo de la cizaña, el oro de la paja. A los verdaderos adoradores, de los que solo tocan melodías en Imosere, tiempo de buscar el aceite, de restaurar el altar en el hogar, de doblar las rodillas en secreto, de ayunar y consagrarnos, de silenciar los ruidos de este siglo. Porque cuando suene la trompeta, será demasiado tarde para encender la lámpara. Como dice Romanos, la 1:11 de la tarde, es tiempo de despertar del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Ansí percibes que tu fe se ha enfriado, que tu pasión ha disminuido, que tu celo se ha apagado. No te justifiques, cae de rodillas, rasga tu corazón y clama por misericordia. El Señor es tardo para la ira, pero su paciencia no durará para siempre. Él todavía está a la puerta, llamándome aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis las 3:20. Esta invitación aún está abierta
pero no será eterna. La tibieza espiritual será tratada como apostasía, y los que permanezcan en ella, sin arrepentimiento, estarán entre los que dirán en Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero oirán la sentencia, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, 22, menos 23. El Señor no se impresiona con las obras humanas, Él pesa los corazones, y en su balanza, la tibieza será hallada deficiente. Por eso, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cerca, romped con la indecisión, sed calientes, llenos del Espíritu, santos, porque sin santidad nadie verá al Señor, y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca, y aniquilará con el resplandor de su venida. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira. De esto advirtió Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 8. Una manifestación espiritual engañosa surgirá en los últimos días, revestida de gloria, señales y prodigios. No proceden del cielo, sino del infierno. Estamos viviendo el tiempo de la Odisea, y el Espíritu continúa clamando, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? 1 Pedro, las 4:17. En el día de la revelación, la tibieza no tendrá lugar. La indecisión espiritual no es solo debilidad, es rebelión disfrazada. Recordemos a Elías en el monte Carmelo, cuando confrontó a Israel y declaró: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Un Reyes, las 6:21 de la tarde. Esa misma pregunta resuena hoy para la iglesia. ¿Hasta cuándo fingiremos estar en el centro de la voluntad de Dios mientras seguimos nuestros propios caminos? ¿Hasta cuándo exaltaremos la cruz en los púlpitos, pero negaremos su poder en la práctica de la vida? Ha llegado el tiempo de la decisión, el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso, se cierne ante nosotros. La tibieza será uno de los mayores motivos por los cuales muchos no resistirán el gobierno del anticristo. Sin celo no habrá discernimiento, sin convicción no habrá firmeza. Muchos que hoy confiesan el nombre de Cristo se doblegarán ante la presión del sistema, porque nunca permitieron que Cristo reinara verdaderamente en sus corazones. Eligieron una fe superficial, cómoda, adaptada al mundo. Pero el Evangelio no es almohada, es espada, no es conveniencia, es exclusividad, no es confort, es renuncia. El Espíritu del Señor está separando el trigo de la cizaña, el oro de la paja, los adoradores genuinos de aquellos que solo entonan cánticos. Este es el tiempo de buscar aceite, de restaurar el altar en casa, de consagrarse en secreto, de ayunar, de desconectarse de los ruidos de este siglo, porque cuando suene la trompeta, será demasiado tarde para encender la lámpara. Está escrito en Romanos, la 1:11 de la tarde. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos ansí. Percibes que tu fe se ha enfriado, que tu pasión ha disminuido, que tu celo se ha extinguido. No te justifiques. Cae de rodillas, rasga tu corazón, clama por misericordia. El Señor es paciente, pero su paciencia no será eterna. Aún hoy llama a la puerta, a mí aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis. Las 3:20, esta invitación aún está abierta, pero no permanecerá para siempre. La tibieza espiritual será juzgada como apostasía. Aquellos que la sostengan sin arrepentimiento oirán en el último día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mas la respuesta será: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, 22, menos 23.
El Señor no se impresiona con hechos exteriores. Él pesa los corazones, y en su balanza, la tibieza será considerada una falta grave. Por eso, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Romped con la indecisión. Sed calientes. Sed llenos del Espíritu. Sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces vendrá el inicuo, aquel que el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su advenimiento. Aquel cuya venida es por obra de Satanás, con toda potencia, señales y prodigios de mentira. Así advirtió el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9, recordándonos que en los últimos días surgirá un engaño revestido de aparente gloria, acompañado de señales y maravillas, no provenientes del cielo, sino forjados en el infierno. He aquí la reformulación de este fragmento, en el mismo tono profético, narrativo y continuo, pero con una redacción original y sin cronologías. El Espíritu Santo jamás enaltece al ser humano. Él siempre glorifica a Cristo. El falso profeta, en cambio, hará uso de señales, pero no para conducir al arrepentimiento, sino para llevar a las multitudes a la adoración de la bestia. Esto es lo que vemos descrito en Apocalipsis 13a. Señales permitidas, prodigios que impresionan, pero cuyo objetivo es engañar a los habitantes de la tierra, ordenándoles que erijan una imagen en honor a la bestia, e incluso concediendo espíritu a esa imagen él, en Gago Fainor. No será la ausencia de religión, sino su perversión. Habrá espiritualidad, pero será falsa. Habrá culto, pero estará dirigido al hombre. Habrá unidad, pero carente de verdad. El mundo se organizará para adorar a la bestia como si fuera Dios mismo. La marca de la bestia será el sello de lealtad a este sistema, y aquellos que carezcan de discernimiento espiritual serán arrastrados por Elam por esta razón. Juan nos advierte en un Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya nos encontramos en el umbral de este gran engaño. Las bases han sido sentadas. La tecnología ya posibilita un control global. La cultura contemporánea tolera todo, menos el evangelio genuino. El sistema está en movimiento y el anticristo está a las puertas. Quien no ame la verdad será entregado a la mentira, como Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, 10-11, quien rechaza la verdad de Dios se vuelve vulnerable al engaño del enemigo. El llamado de hoy es a la vigilancia espiritual. No busquen solo experiencias sino la verdad. No se dejen guiar solo por voces, sino por la palabra. No sigan a las multitudes, sino al Espíritu de Dios. El verdadero discípulo no será reconocido por los dones que manifiesta, sino por los frutos que produce, no por el desempeño, sino por la santidad. Solo aquellos que estén firmados en la roca de la palabra lograrán resistir la tempestad del engaño final. Fue el propio Jesús quien dijo: mirad que nadie os engañe. Llegará el momento en que el cielo dejará de advertir y pasará a juzgar. El tiempo de la paciencia divina llegará a su fin, y entonces el mundo conocerá al Rey de Reyes, no solo como Salvador, sino como juez. Está escrito en Mateo 2, las 5 y 31-32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. En aquel día ya no será tiempo de elección, sino tiempo de cosecha. Lo que cada uno haya sembrado, eso también cosechará. El Cordero que vino en mansedumbre volverá en gloria y justicia, con ojos como llamas de fuego, y con la espada afilada que sale de su boca para juzgar a las naciones. Como revela Apocalipsis 19-15, esta postrera separación no se basará en apariencia, popularidad ni obras visibles, sino en la fidelidad a la palabra y la obediencia al Evangelio. Muchos que hoy aparentan espiritualidad serán expuestos como infieles,
y muchos que hoy son perseguidos, olvidados y despreciados, serán exaltados. El juicio de Dios sacará a la luz lo oculto, pues como declaró Jesús en Lucas 12:2, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Se producirá un ajuste de cuentas global, las naciones serán juzgadas, los líderes confrontados, los sistemas desenmascarados en el Espíritu Santo. Jamás exalta al hombre, siempre glorifica a Cristo. El falso profeta, en cambio, usará señales, pero no para conducir al arrepentimiento, sino para llevar a multitudes a la adoración de la bestia. Esto es lo que vemos descrito en Apocalipsis 13. Señales permitidas, prodigios que impresionan, pero cuyo objetivo es engañar a los habitantes de la tierra, ordenándoles que erijan una imagen en honor a la bestia, e incluso concediendo espíritu a esa imagen en Gago Fainor. No será la ausencia de religión, sino su perversión. Habrá espiritualidad, pero será falsa. Habrá culto, pero dirigido al hombre. Habrá unidad, pero sin la verdad. El mundo se organizará para adorar a la bestia como si fuera Dios mismo. La marca de la bestia será el sello de lealtad a este sistema, y aquellos que carezcan de discernimiento espiritual serán arrastrados por él. Por eso Juan nos advierte en Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya estamos en el umbral de este gran engaño. Las bases han sido sentadas. La tecnología ya posibilita un control global. La cultura contemporánea tolera todo, menos el evangelio genuino. El sistema está en movimiento y el anticristo está a las puertas. Quien no ame la verdad será entregado a la mentira, como Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, 10-11, quien rechaza la verdad de Dios se vuelve vulnerable al engaño del enemigo. El llamado de hoy es a la vigilancia espiritual. No busques solo experiencias, sino la verdad. No te dejes guiar solo por voces, sino por la palabra. No sigas a las multitudes, sino al Espíritu de Dios. El verdadero discípulo no será reconocido por los dones que manifiesta, sino por los frutos que produce, no por la performance, sino por la santidad. Solo quienes estén firmados en la roca de la palabra lograrán resistir la tormenta del engaño final. Fue el propio Jesús quien dijo, mirad que nadie os engañe. Llegará el momento en que el cielo dejará de advertir y pasará a juzgar. El tiempo de la paciencia divina llegará a su fin, y entonces el mundo conocerá al Rey de Reyes, no solo como Salvador, sino como juez. Está escrito en Mateo 2, las 5 y 31-32, aun cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos aquel día. Ya no será tiempo de elección, sino tiempo de cosecha. Lo que cada uno haya sembrado, eso también cosechará. El Cordero que vino en mansedumbre volverá en gloria y justicia, con ojos como llamas de fuego, y con la espada afilada que sale de su boca para juzgar a las naciones. Como revela Apocalipsis 19-15, esta separación final no se basará en apariencias, popularidad u obras visibles, sino en la fidelidad a la palabra y en la obediencia al Evangelio. Muchos que hoy aparentan espiritualidad serán expuestos como infieles, y muchos que hoy son perseguidos, olvidados y despreciados serán exaltados. El juicio de Dios sacará a la luz lo que está oculto, pues como declaró Jesús en Lucas 12:2, en nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser sabido. El tiempo de la neutralidad ha llegado a su fin. Pronto, todo será expuesto. El fuego probará la obra de cada uno. Como está en Corintios 3:13. La verdad será establecida, y aquellos que permanezcan en Cristo reinarán con Él. El juicio de las naciones no será solo la ejecución de la justicia divina, sino también la inauguración del reino visible del Cordero.
El Rey está volviendo, y con él viene la sentencia eterna. La pregunta que resuena es clara: ¿de qué lado estaremos? ¿Entre los cabritos o entre las ovejas? ¿Con el sistema de la bestia o en el reino de Dios? Hoy todavía es tiempo de decisión. Mañana será tiempo de separación. Y cuando el Cordero se levante para juzgar, será demasiado tarde para cambiar de bando. Por eso el Espíritu dice a la iglesia: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo presto. Apocalipsis 22:11. A la luz de la revelación escatológica presentada por las Escrituras, no hay espacio para la indiferencia. Estamos viviendo a las puertas del fin. Cada profecía cumplida, cada señal en los cielos, cada movimiento de las naciones, cada sacudida en los sistemas del mundo apuntan al clímax de la historia, el regreso del Rey de la Gloria. No es especulación, es certeza profética, fundamentada en la palabra de Dios. La trompeta está a punto de sonar, el tiempo de la gracia se agota, y el Espíritu aún clama: prepara tu encuentro con Dios. Oh Israel, Amós las 4:12. El llamado es a la vigilancia, no una vigilancia pasiva, sino activa, ferviente, comprometida. Jesús advirtió: velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Mateo 2, las 4:42. Es hora de guardar el corazón, mantener las lámparas encendidas, aceite en abundancia como las vírgenes prudentes. Es tiempo de cortar lazos con Babilonia, rechazar el sistema de la bestia y abandonar la tibieza espiritual. La iglesia no puede dormir más. El novio vendrá a medianoche, justo cuando muchos piensen que aún hay tiempo en estos días finales. La fe no será un lujo, sino una necesidad vital. El justo vivirá por la fe. Fe para resistir la persecución. Fe para permanecer firme cuando otros se desvíen. Fe para creer en las promesas en medio del caos. Como Daniel, necesitamos ser hallados fieles, incluso frente al foso de los leones. Como Juan en Patmos, necesitamos mantener el testimonio aunque estemos aislados y rechazados. La fe que agrada a Dios es la que no negocia, no se rinde, no se tambalea, y junto con la fe, la esperanza, la bendita esperanza, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. No miramos a este mundo como si fuera nuestro hogar definitivo. Somos peregrinos, extranjeros, ciudadanos del reino que pronto se manifestará. Es esa esperanza la que mantiene nuestros ojos en alto, nuestros pasos firmes y nuestra alma cálida. En medio de la frialdad espiritual que avanza, Él viene, y con Él vendrá la recompensa, el juicio y la victoria eterna. Por lo tanto, Iglesia del Señor, levántate, sacúdete el polvo, despierta del sueño, prepara el camino, corrige tus pasos, endereza tus veredas, habla con audacia, ama con intensidad, persevera en santidad, porque pronto, muy pronto, aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando Él venga, que te encuentre fiel, que te encuentre esperando, que te encuentre adorando, porque bienaventurado es aquel siervo al que su Señor, al venir, haciendo así. Lucas 12:43. Estamos viviendo los últimos instantes de la gracia. Cada señal apunta al regreso inminente de Cristo, y el llamado es claro: vigilancia, santidad y fe inquebrantable. Ya no hay espacio para la neutralidad, ni tiempo para la tibieza espiritual. El Rey está a las puertas, y su voz resuena: he aquí, que vengo sin demora. Que Él nos encuentre fieles, con las lámparas encendidas, perseverando hasta el fin. Comparte este mensaje, despierta a otros corazones y permanece firme en la palabra. El tiempo es ahora. Esto es